En Opinión y Pensamiento vamos a revivir uno de los mejores argumentos a favor de la deidad de Cristo, de su persona, de su naturaleza y de su relación directa con Dios. Los cristianos desde siglos atrás aceptamos y confesamos global y universalmente que Cristo es Dios, Dios encarnado en un ser humano. Y actualmente mucha gente no solamente ha pervertido dicho principio, sino que se ha puesto completamente en duda. Curioso, como en el siglo I y en el siglo II. Cuestión que no hay ningún problema, vamos a presentar los mejores argumentos a favor de la deidad, la preexistencia y la divinidad de Cristo en nuestro canal en esta nueva serie. Hola a todos, mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más a mi canal de Opinión y Pensamiento. Hoy empezamos una nueva serie sobre la cristología, una breve cristología acerca de la persona y naturaleza de Jesús. ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús preexistente? En alguna parte de la Biblia se declara que Jesús sea Dios. ¿Y qué creían los judíos de ese entonces acerca de estas importantes afirmaciones? ¿Y qué padres de la iglesia y qué argumentos podemos usar a favor de ello? Bienvenidos. Lo que primero debemos desarrollar es la deidad de Cristo. ¿Es Cristo Dios? ¿Tiene Dios algo que ver con Jesús en cuanto a su naturaleza? ¿Comparten esencia? En efecto, son preguntas muy válidas que los cristianos desde el primer siglo tuvieron que desarrollar de manera adecuada acerca de la fe del cristiano, porque ningún hombre ha estado jamás vinculado a la deidad como Jesús. Desde el primer siglo los cristianos sostenemos que por medio de él y en él el hombre se diviniza, en el sentido de venir a ser participante de la divina naturaleza, sin que eso signifique que el hombre llegue a ser Dios. Solo en Jesús, Dios alcanza la plenitud de la criatura haciéndose como ella, al incorporar en subsistencia personal una naturaleza humana que permite al verbo de Dios venir a la condición de hombre y a la forma de siervo. Jesús, el Salvador, que es escándalo a los judíos y necedad a los gentiles, es poder de Dios y sabiduría de Dios para los que le reciben. El nombre Emmanuel no solo significa una presencia de Dios que acompaña, sino un Dios con nosotros en la literalidad de la presencia del Jesús mismo. La deidad de Jesús parece entonces estar bastante explícita en la Biblia. Muchas veces me preguntan, Joan, ¿dónde Jesús dijo que él era Dios? Jesús nunca pudo haber dicho que él era Dios literalmente en un contexto judío y menos en la Galilea de esa época, dado que Dios es una palabra meramente moderna que nosotros usamos en nuestro lenguaje para describir a Yahweh. Lo que quiere decir que si Jesús usó alguna palabra o algún concepto acerca de sí mismo respecto a Dios o aceptó dichos conceptos acerca de Dios, tenían que ser en el contexto judío, y eso no puede ser más otro tal y como nos lo dice Juan en su capítulo 8 verso 58. De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Inmediatamente después del pasaje puedes ver que la gente toma piedras para matarlo. ¿Sabes por qué? Porque si bien Jesús nunca se paró y dijo yo soy Dios, Jesús usó la terminología de los judíos de esa época acerca del Antiguo Testamento que se referían directamente a Dios. En ese contexto es que los judíos toman las piedras para matarlo por blasfemia, porque se había igualado al yo soy que Moisés había escuchado en la zarza ardiente. Entonces sí, Jesús aceptó y dijo públicamente que él era el mismo que se había aparecido en la zarza ardiente. Esto es sostenido por la erudición en general. Y debe entenderse que el pasaje de Juan 8:58, Jesús no dice yo era antes de Abraham, sino que yo soy, un constante presente. Otro pasaje que es bien importante es Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Complementando la verdad expresada en este texto, se escribe era, que es básicamente el imperfecto de indicativo en voz activa del verbo ser. De otro modo, el verbo no podría ser Dios si no estuviese en la intimidad participativa de la vida divina. Samuel Pérez Millos, uno de los más grandes intelectuales en habla hispana que tenemos acerca del hebreo y del griego antiguo y su comprensión de la cristología, dice lo siguiente: algunos que niegan la deidad del verbo traducen el versículo poniendo el artículo indefinido un delante de Dios para decir el verbo era un Dios. El artículo definido es una partícula gramatical que en el griego se usaba para señalar o identificar el sustantivo
sustantivo. En el griego koiné solo existe el artículo definido o determinado con 3 géneros, masculino, femenino y neutro, pero no existe el artículo indeterminado o indefinido. En la argumentación de los arrianos, no importa si antiguos o modernos, pretender que el no existir un artículo determinado delante de Dios debe sustituirse por el indeterminado un, no solo supone una seria transgresión idiomática, sino que en caso de que hubiese delante de Dios un artículo determinado, solo el verbo sería Dios. La herejía arriana no tiene sustento bíblico en este contexto. Quienes quieren negar la verdad que soporta la existencia eterna del verbo, sin origen, sin creación, tienen que explicar mediante subterfugios y argugias lo que no dice el texto. Juan habla de la existencia del verbo en el principio, que no tiene que ver con comienzo, sino con la eterna dimensión de la vida divina, como se considera más adelante. El término Dios, sin artículo, tiene que considerarse como predicado y describe la naturaleza del logos. Juan afirma que el verbo era Dios, aunque no es la única persona de la que pueda hacerse esa afirmación, ya que cada una de las personas divinas es también Dios verdadero y único. Por lo que, en los primeros siglos, el título Dios aplicado a Cristo supone un avance notable en la cristología de la iglesia primitiva, contra las observaciones de que no era posible una evolución del dogma en un tiempo tan temprano. Juan 20:28 dice lo siguiente: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Particularmente, esta es una de las mejores traducciones que tenemos acerca de Juan 20:28, porque no solamente Tomás afirma que Jesús es Dios suyo, sino que además nadie rechaza la adoración y la declaración pública que Tomás había hecho, ni Jesús mismo ni los que lo acompañaban. Por lo tanto, podemos entender y comprender razonablemente que dicha aceptación teológica estaba altamente abrazada por los cristianos primitivos y evidentemente por los discípulos. Samuel Pérez Millos argumenta: los arrianos antiguos y modernos han procurado desvirtuar la construcción gramatical para evitar que se considere como un vocativo. Sin embargo, el uso de normativo con artículo, como ocurre aquí, es la forma que se utiliza muchas veces tanto en el griego clásico como en el koiné para la construcción del vocativo. Es una confesión de fe. Jesús es Señor y es Dios. Es notable observar que a Cristo se le llama Dios en este evangelio, bien directamente, o en alternativas de lectura en otros textos griegos aparece también en lugar de hijo. Así se lee el unigénito Dios, o bien en otras explicaciones también presentadas por Samuel Pérez Millos. Por lo cual se puede deducir que la gloria de Dios es la gloria de Cristo. La verdad de Dios es también la verdad de Cristo. El hecho de la humanidad de Jesús y de la resurrección corporal del Hijo de Dios expresa la incomprensible donación de Dios al hombre. Por consiguiente, el que dona y el que se revela han de ser necesariamente Dios. Es evidente que el apóstol aplicó en varias ocasiones un predicado divino a Jesucristo. Por lo tanto, es habitual en él, en Juan, referirse a Jesús como el verdadero Dios. Los títulos de Señor, Hijo y Verbo determinan que a Jesús se le puede y debe llamársele Dios, como escribía Kuhlman lo siguiente: Hijo de Dios muestra que, partiendo de la cristología implicada en ellos, a Jesús se le puede llamar Dios. Cada uno de estos títulos permite llamar a Jesús Dios. Jesús es Dios como soberano presente que desde su glorificación rige la iglesia, el universo y la vida entera de cada individuo. Kairos. Es Dios como revelador eterno que se comunica a sí mismo desde el principio. Logos. Es Dios, en fin, como aquel cuya voluntad y acción son perfectamente congruentes con la del Padre, del que proviene y al que vuelve el Hijo de Dios. Incluso la idea del Hijo del Hombre nos ha conducido a la divinidad de Jesús, pues en ella Jesús se presenta como única y verdadera imagen de Dios. Por eso, a la pregunta de si el Nuevo Testamento enseña la divinidad de Cristo, hemos de responder afirmativamente. La divinidad debe ser entendida entonces desde la filiación. Jesús es verdadero Dios porque es Hijo de Dios por generación eterna y comparte la misma vida que Él. En la encarnación no llega a ser Hijo, sino que lo es eternamente. La diferencia sustancial entre la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios en Jesucristo es que el hombre nunca llegará a ser Dios, pero Jesucristo, además de hombre, también es Dios. Por esa razón puede manifestar y exhibir la imagen divina. Aquí es importante aclarar lo siguiente, y es que la imagen de Dios en el Hijo es posible porque la eterna generación que conlleva la procedencia no es un proceso de causa y efecto como ocurre en la generación humana, sino un proceso de principio a término que conlleva la comprensión de la personificación
personificación de ambas. Cristo es la imagen del Dios visible porque el Logos es la expresión exhaustiva del Padre. El término imagen, como se dice antes, no es una manifestación aproximada como ocurre con una fotografía o una estatua, sino que como verbo expresado por el Padre no puede sino manifestar con absoluta fidelidad en virtud de su procesión de Él y como término absoluto del principio que es el Padre. Por esta razón, el Hijo no puede ser sino la imagen perfectísima de Dios. Cristo, en su dimensión divina humana, es la misma imagen de Dios. Gregorio Nacianceno, uno de los padres de la Iglesia, diría lo siguiente: se le llama imagen porque es consubstancial y porque en cuanto tal procede del Padre sin que el Padre proceda de él. La naturaleza de una imagen consiste en efecto en ser una imitación del arquetipo del que se dice imagen. Con todo, aquí hay algo más, pues en este caso tenemos la imagen inmóvil de un ser que se mueve, pero en el caso del Hijo tenemos la imagen de un ser vivo, una imagen que tiene más semejanza con su modelo que la tenía Set con Adán y la que tiene cualquier ser engendrado por su progenitor. Tal es, en efecto, la naturaleza de los seres simples, que no puede ser semejante en un sentido y no serlo en otro, sino que debe ser perfecta representación de un ser perfecto. Este conocimiento teológico acerca de la divinidad de Cristo parece que Pablo lo difundió de forma primitiva y muy tempranamente a los romanos. En su carta a Romanos 9:5 dice lo siguiente: cuyos son los padres y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así las cosas, en el concilio de Nicea año 325 se dice literalmente que Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito de Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, cosustancial el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, como lo dice Colosenses, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Se estableció que Jesús es cosustancial del Padre, o sea, que Jesús es la imagen del Dios verdadero hecho carne. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia más importantes que tenemos, diría lo siguiente: los que dijeron que nuestro Señor Jesucristo no era Dios, o que no era Dios verdadero, o que no era un Dios con el Padre, o que por ser mudable no era inmortal, pueden ser convencidos por el testimonio acordado y unánime de los libros divinos, de donde están tomadas estas palabras. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Es manifiesto que nosotros reconocemos que el verbo de Dios, al Hijo único de Dios, del cual dice luego: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros a causa del nacimiento de su encarnación, acaecido en el tiempo de una virgen. Por lo tanto, son suficientes estas diferentes citas que he dado para establecer el principio general de la aceptación de la deidad de Jesucristo, el Verbo encarnado, que es el Hijo de Dios, que vive en la eterna unidad con el Padre y el Espíritu y que es reconocida desde los concilios más antiguos y desde la patrística. De hecho, tenemos testimonios artísticos de cómo tempranamente a Jesús se le trataba como Dios, y es, por ejemplo, el cuadro de Alexámenos. Dicho gráfico solo es prueba desde una fuente hostil de que a Jesús tempranamente se le adoraba como Dios, dado que existe la noción de que acompañado del dibujo existía el epígrafe que decía: Alexámenos adora a su Dios, lo que quiere decir que desde la antigüedad y arqueológicamente hablando tenemos varias pruebas en efecto que apuntan al hecho de que aún las fuentes más hostiles aceptaban que el culto a Jesús como Dios era algo que los cristianos hacían desde temprana edad. Por lo cual, filosóficamente hablando, si Dios no puede no ser y no puede haber otro Dios, entonces si Jesús referencia que es igual a Dios y comparte su divinidad y Dios mismo lo avala, entonces Jesús necesariamente debe ser Dios, porque solo parece que Yahweh en el Nuevo Testamento está aprobando públicamente todo lo que dice Jesús. Y si Yahweh aprueba todo lo que públicamente dice Jesús, lo que quiere decir que Jesús, al aceptar el culto hacia sí mismo por parte de Tomás acerca de Dios, entonces Jesús es Dios. Por lo tanto, podemos establecer razonablemente, teológicamente, doctrinalmente, a partir de la patrística, del griego koiné y de eruditos como Samuel Pérez Millos y otros más, que Jesús comparte divinidad con el Padre.